Para mi tesis hice como un marco teórico, creo yo, bastante peculiar, porque me traje sobre todo muchos conceptos políticos para estudiar migración. Y es Ajá, algo que me han pues criticado mis profes hasta cierto punto, no algo que me invalide pues la investigación, pero es como te va a costar trabajo, hay conceptos que se adaptan mejor, pero bueno, uno es el significante vacío de la Clau, que por de la cierto CLO. ajá, que es argentino, ideología, pero a partir de Gramsci, hegemonía también a partir de Gramsci, y tal vez el concepto cultural, o bueno, más cultural y que le quedaría más al migrante es el de identidad o identidades Ujú. de Stuart Hall. Entonces construí un marco teórico con estos conceptos que se nutren obviamente de algunos otros, pero digamos que esos son los conceptos, los grandes pilares del marco teórico. Y lo que yo me encontré ahorita, porque lo apunté aquí, no quería dejarlo pasar, cuando tú me hablabas de que nos daba miedo lo desconocido, lo que es nombrar aquello con palabras que a lo mejor no tenemos Ujú. concebidas. Y justamente me acordé de la postura de Stuart Hall, donde él obviamente ve a la identidad como un elemento desde el constructivismo, es decir, Ajá, algo que no está fijo, algo que no está dado, algo que es esencial, pero por momentos, y no es esencialismo puro en el sentido de que no puede cambiar, simplemente exacto. se fijan Ujú. ciertos patrones del concepto, pero mañana cambian. O sea, hoy se fijaron, hoy son esencialistas, pero mañana dejan de serlo. Y él habla justamente, un gran apartado es la diferenciación. Él ve a partir de las palabras, del lenguaje, del discurso, él ve a la identidad o a las identidades a partir de la diferenciación. Nos construimos a partir del otro, justo como decías, y nos interpela aquello que tenemos enfrente, que hemos pasado, que tenemos detrás. Y en este sentido, esta formación de hombre-mujer, de izquierda-derecha, de blanco-negro, de todas estas categorías nos ayudan hasta cierto punto, y desde lo que dice Stuart Hall, a comprender la condición humana. O sea, no sé si está bien, dice Hall, pero hoy nos ayudan a entendernos. Ujú. Habrá que encontrar otras categorías que nos ayuden a entendernos mejor, pero hoy son las categorías que tenemos a la mano. ¿Crees que esta postura es correcta? ¿Qué aportarías a esta postura de Stuart Hall? Que, pues sí, si bien son categorías para aproximarnos a la realidad, porque si no, no tendríamos cómo. O sea, mamá es mamá porque no es padre, y Ajá. hijo es hijo porque no es hija, soy estudiante porque no soy empresario, y Bueno, así con... mira, ahí vos nombraste varias cosas que son interesantes. Primero, fíjate que sí estuve recibiendo algunos papers, estoy de alta en varios sitios académicos, donde se retoma mucho el pensamiento de Stuart Hall en términos de la identidad. Lo que está diciendo ya fue dicho, ¿no? Stuart Hall lo está retomando y vos un poquito en este maravilloso libro que tiene Laclau de la hegemonía de nuestros tiempos, la radicalización de la democracia, donde habla del significante vacío. Esta es la tesis. ¿De dónde sale? Sale de Saussure, ¿sí? La teoría del valor en el signo lingüístico. Es una teoría lingüística donde te dice, es gato, el gato es gato, es el animalito de cuatro patas que tiene que ronronear, bla, bla, pero también es lo que no es perro, ni, o no es pantera, ni tigre, ni para compararlo con los felinos, ¿no? La teoría de la diferencia es una teoría que nace en la lingüística y cuyo papá fue Saussure, este, que ha sido muy criticado, ¿no? por la postura estructuralista del signo, y sin embargo, pues la CLO lo vuelve lo remasteriza junto con las lecturas de Lacan, y justamente esto que vos estabas comentando de significante vacío es eso. Ahí está, bueno, la CLO lo trabaja en términos de pueblo. ¿Qué es lo que es el pueblo? ¿No? Siempre es algo que marca una diferencia. Pero eso, digamos, si no queremos que se esencialice, que quede como un fijismo conceptual, se va a mover al calor de la empiria o al calor de la realidad. Eh, entonces sí creo que no tenemos otra, Alejandro, pues que nombrar. Por eso en esta película que además te la recomiendo mucho, XY,
no hay forma de poder nombrar aquello que aparece como lo que no está categorizado previamente como hombre o mujer. Bueno, el nombre hermafroditismo o intergénero o intersexo, pues están tratando de abrir una semiosis posible para otro tipo de identidad, ¿no? Pero finalmente, pues yo sí soy de las que piensa, por eso la cité a Rosy Braidotti, la identidad es un proceso inconcluso. ¿Quién necesita identidad? Las políticas estatales. El gobierno necesita identidades para gestionar sus políticas públicas, por ejemplo. Pero en realidad, como también dice Butler, ¿qué tanto interesa hacer lo mismo o persistir en el tiempo bajo una determinada forma, con una determinada cualidad o con un determinado fondo? Pues la posibilidad de ser mutantes, ¿no? También es una posibilidad interesante desde el punto de vista político, no aferrarte. Ahí te recomiendo que para tu marco teórico, si querés hacerme acordar, hay un texto me parece que se llama Begoña, la autora, Ajá. que retoma la filosofía, la dialéctica negativa de Adorno y que dice, bueno, hecho el concepto, piensa el contraconcepto, es decir, el concepto contra el concepto para ir trabajando precisamente. Adorno está hablando del concepto de identidad, bueno, no está hablando del concepto de identidad, está hablando de la vivencia de la identidad, la experiencia de la identidad. Pero me parece que esto del significante vacío es justamente pues lo que hoy se puede, digamos, lo que hoy tenemos como en este mundo eh, heterosexual hegemónico, hombre o mujer, se puede multiplicar y no hay ningún problema en eso, no hay ninguna controversialidad de ética, lo único es que el aferramiento a nuestras categorías para percibir un mundo ordenado de acuerdo a lógicas del poder, ¿no? Sí, justamente. Y, y hablé con un profesor porque me costaba un montón de trabajo entender el concepto del significante vacío, porque después aterrizarlo en migración me costaba adjudicárselo pues al migrante. Y, y justamente, bueno, ahí no sé si tú lo dominas ese concepto, pero a lo que mi profesor me dijo, ya dialogando con él, hasta pues intercambiando puntos de vista, creyendo que uno tiene la razón y el otro la tiene, el profe me decía, es que Aarón López Feldman, para darle el crédito a Aarón si ve este programa, y dice que el concepto de significante vacío de la CLO no está vacío, sino que está repleto de sentido. Y me ponía el ejemplo es que él me decía, cualquier cosa puede ser un significante vacío, solamente tienes que buscar cómo justificarlo. Y me ponía el ejemplo, eh, pues, de migrante. Y decía, ok, el significante vacío de migrante está vacío porque está repleto de calificativos que le llaman migrante, mexicano, hondureño, salvadoreño, ilegal, y un Mano montón, negra. mano negra, un montón de calificativos que llenan ese significante y que por estar tan lleno se pierde ese significante. No sé si me explico. Esa fue Sí, la... sí, sí, pensá Uh-huh. que, bueno, originariamente el concepto es lacaniano, ¿no? Y si vos lo mirás como más en clave de génesis, el llanto del bebé es un significante vacío. El bebé llora porque siente un Uh-huh. desequilibrio en su cuerpo, está indiferenciado con el entorno, o sea, se siente totalidad, y llora. ¿Y quién le adjudica? Tiene calor, tiene frío, ya se hizo popó, quiere dormir, pues es el otro. O sea, ahí el llanto es un desequilibrio poblado de un desequilibrio quizás biológico, anatómico, emocional, porque también puede estar buscando que lo carguen, que lo apapachen, no sé, ¿no? Pero el otro le pone sentido. Entonces pensá, si vos vas a trabajar migración, no sé, recién te escuchaba y yo decía, bueno, ¿a qué está anclado el significado de de los migrantes en Argentina? La migración que pobló Argentina, italianos y españoles de la Segunda Guerra Mundial, con el discurso de mi hijo el doctor, ¿no? Hay muchísimos trabajos donde no se pronuncia la C por la deformación del italiano. Mi hijo el doctor era parte del significante de ser, me voy de un país que está en guerra, que está en ruinas por la guerra, a un país nuevo, donde tengo cantidad de tierra para cultivar cantidad, o pongo la tiendita, ¿no? La figura icónica de Manolito en Mafalda, ¿no? La tiendita, mi papá español que pone la tiendita, y lleno de significante de la vida del migrante diciendo, bueno, llego a una vida, hago una vida más o menos próspera en un país que está en paz, y logro que yo siendo un trabajador
digamos, de una tienda o del campo, logro que mi hijo entre en la universidad. Eso poblaba el significado de migrante, ¿sí? Cuando Bauman trabaja la migración selectiva, tenés otro tipo de migración, ¿no? Es una migración donde Inglaterra, por ejemplo, o Francia o Alemania, buscan perfiles de formación muy específicos, o de muchísima capacidad, o de certificaciones y meritocracia, porque les hace falta determinada formación dentro del esquema de producción nacional, o de educación, o de lo que sea, industrialización, lo que sea. Entonces, ¿qué es la migración? Ahora, pensar esto, ¿no? El migrante mexicano, el latino, la latina people en Estados Unidos, y la mirada del mexicano resentida hacia un país que lo hace sentir menos, que lo inferioriza, que lo pone a destapar tubos y a hacer trabajos que ellos no quieren hacer, pero que se reproduce desde ese migrante hacia el hondureño con el mismo odio, con el mismo repudio. Entonces, esta plasticidad del lenguaje para poder abarcarnos, de vaciarse, en realidad, yo no estoy tan segura que esté tan pleno. Me parece que más bien el significante vacío alude a que la palabra va a cambiar, finalmente es una caja de resonancia del cambio social. Sí. ¿Sí? Me acordaba del SIDA en Argentina. En Argentina, cuando el SIDA fue un tema, ¿no? Un temón, ahora sigue habiendo gente que vive con HIV, gente que padece SIDA, pero ya no son un tema de agenda, ¿no? Cuando fue el estallido del tema en la década del 80, terminando la década del 80-90, le llamaban la peste rosa. Ahí tenés un significante poblado del prejuicio, la ignorancia, porque la peste rosa aludía a un castigo divino, rosa aludía a la feminización del hombre gay, ¿no? Y se vivía como algo que, precisamente como un castigo por haber pecado haciendo un uso degenerado de tu propia sexualidad. Ese era un significante que se pobló de un sentido, hasta que yo decía, bueno, la única peste rosa es la de la ignorancia, ¿no? Porque pues sí, después se supo que, o en el mismo momento se sabía, pero no era lo que se decía, que una mujer que padecía diabetes y que se hacía diálisis también se podía contagiar, que había formas de contagio que no tenían que ver con el ejercicio de la sexualidad, ¿no? O de la promiscuidad.